Bueno, estamos ya a mediados de mayo, desde el último vídeo en el que marcábamos dos aspectos fundamentales para ver si eran capaces los mercados de valores de retomar su senda alcista. Digo que hablábamos de dos aspectos fundamentales desde el punto de vista macro y un aspecto que no tiene nada que ver con los un aspecto que no tiene nada que ver con los datos fundamentales o económicos, como era la situación en Ucrania, que estaba pesando mucho y que desde luego va a seguir haciéndolo. Digo, estaba pesando mucho en el ánimo de los inversores internacionales. En esta segunda parte, en este segundo bloque, seguimos teniendo una situación complicada en Ucrania. Decíamos que si no había violencia, entendiendo por violencia una guerra civil abierta, no deberíamos preocuparnos demasiado porque los mercados se acostumbran a convivir con esa situación. Esto es lo que estamos viviendo. Hay datos o aspectos o movimientos diplomáticos tanto por el oeste como por el este, en el caso de Rusia, que dan una de cal y una de arena, y por tanto vamos a seguir teniendo volatilidad en este sentido, pero no creemos que sea determinante. La próxima fecha a fijar es finales del mes de mayo, dentro de 15 días aproximadamente, donde veremos a ver qué pasa con las elecciones. Los dos aspectos fundamentales, los resultados empresariales y la posible actuación por parte del Banco Central Europeo. Bueno, tenemos ya prácticamente finiquitada la temporada de resultados empresariales, mejores de lo esperado en Estados Unidos, ligeramente mejores de lo esperado en Estados Unidos, neutrales, incluso un poquito peor en Europa, pero por agarrarnos a un clavo ardiendo, mejores expectativas de ventas para la última parte del año. Por tanto, podemos decir que neutrales, pero hemos visto que claramente insuficientes para impulsar al alza los mercados de valores. El discurso del Banco Central Europeo, el discurso del señor Draghi, que era el otro aspecto clave. Bueno, lo tuvimos el día 8 de mayo, no ha cambiado prácticamente nada. La situación sigue siendo la misma, crecimiento muy moderado de la economía europea, precios o ausencia de tensiones, no solamente tensiones inflacionistas, sino más bien todo lo contrario, es decir, una subida muy moderada de los precios en la eurozona, en concreto algunos países con subidas prácticamente cero, y un factor adicional como es la fortaleza del euro, que sí que ya había marcado en repetidas ocasiones el señor Draghi como una línea roja acercarse a niveles de 1,40. Bueno, pues en esta situación que muchos analistas y muchos inversores internacionales consideraban o considerábamos que era suficiente para que el señor Draghi actuara bien bajando tipos, bien poniendo tipos de interés negativo y bien incluso actuando o comprando activos en los mercados, digo que ha sido insuficiente para él y ha vuelto, eso sí, a marcar en su próxima reunión ha dejado la puerta más abierta que nunca para actuar en los mercados. Vamos a estar 4 o 5 semanas claramente centrando la atención en estos datos para ver si el señor Draghi se decide a actuar en cualquiera de estas líneas. Mientras tanto, un poquito de volatilidad, tensión, como viene siendo habitual en las últimas semanas. Pero a nosotros sí que hay un dato que nos importa y mucho, y es que este discurso del Banco Central Europeo y la recuperación, sobre todo la recuperación de la confianza en la economía y en la moneda europea, está permitiendo la llegada de muchísimo dinero a Europa, en concreto a los países periféricos y en concreto a la deuda pública. Y después de las declaraciones del señor Draghi, las últimas declaraciones, de nuevo, la rentabilidad de los bonos periféricos y en concreto españoles marcaron mínimos históricos. Decimos que esto es muy relevante para nosotros porque ya les hemos indicado que la deuda pública española y periférica ha ocupado una parte muy importante de nuestras carteras y además podemos decir que acertadamente en los últimos muchos meses, pero lógicamente teniendo una rentabilidad que sigue siendo atractiva por cupón, teniendo en cuenta dónde está la inflación, digo la rentabilidad real es casi del 3%, en términos de apreciación del precio, vemos que cada vez el recorrido es menor y esto nos va a obligar a buscar rentabilidad en otras partes del mundo. En concreto, hace ya un año les dijimos que habíamos reducido a cero la exposición a los países emergentes, tanto de renta variable como de renta fija, y sin embargo, en las últimas semanas estamos reconstruyendo la exposición a estos países. La caída de las rentabilidades de prácticamente todos los activos de renta fija convierten y hacen que estos países empiecen a ofrecer rentabilidades más que atractivas y allí la vamos a buscar. Y lo vamos a seguir haciendo en la renta variable, preferiblemente la europea y en concreto la española, donde creemos que por términos de valoración
tanto por la caída de las rentabilidades a corto, de las rentabilidades a larga, como de los resultados empresariales y de la actividad corporativa y de la cantidad de dinero que hay, decimos que estos mercados son atractivos y por tanto vamos a seguir apostando por ellos. Nada más, muchas gracias.